A ver. Hola a todos amigos, ¿cómo están? Acá estoy en un video de un juego que me compré hace rato por Steam, que se me pone en negro, ¿no? Ahí está. Me lo compré por Steam, se llama Counter-Strike Global Offensive. A ver, bueno, no tengo plata. Y bueno, lo empecé a jugar ayer con unos amigos y la verdad que está muy bueno, me gustó. Ya lo tengo bien practicado, así que no voy a tener problemitas con esto, verga. No tengo mucha voz, así que no voy a poder hablar mucho. Ahí está. Uy, 1000. No, verga. ¡No! Creo que... ¡No, Dios! A ver. La era. Bien. Si estás jugando con bots, con la podés jugar con los bots. Solo con bots. No en servidores. Por acá. ¿Cuándo mierda van a colocar la bomba? Los terroristas pueden colocar solo la bomba. A ver. Qué odio. Qué carajo. Soy famoso. No entiendo una mierda este juego y me pongo a hacer pelotudes. ¿En serio? Soy el único. Oh, no. Queda uno. ¡No se puede abrir! ¡No se puede abrir! ¡No! La B. A ver. Ya digo, perdón si se escuchan voces. Pero bueno. Acá está. ¡Te morís! ¡No! ¡Puta! Todo por la puta carga de mierda. Muy bien. Una ametralladora. Por cierto, para entrar a ese menú con la E. A ver. Me gusta. No es que no me guste del... No es que me guste del todo. Porque casi siempre es lo mismo. Pero bueno. Me encanta. No me encanta diciendo, ¡ay, lo amo! ¡Me quiero casar con el juego! ¡Ah! Me gusta. Si quieren hago un tutorial de cómo descargarlo, la versión de Steam. Luego. Claramente me lo tienen que pedir. ¡Oh, sí, no! De nada. LOL. ¿Cuándo alguien camina en el agua? What the fuck? ¡Me lo mato todo! A ver. ¿Con qué se corría? Quiero mear. Quiero ir al baño. ¡No! ¡Ah, que queda uno! Queda el Perry. ¿Y este qué hace? Ah. O sea, nos matamos a todos, piola. Vais. ¡Ah! ¡Gané! ¡Vamos! El antiterrorista, si perdés podés con la E... Ah, ya lo dije. ¡Y vale, dígalo! Con la E podés... ¡Qué olor a pata! Con la E podés... como poseer. Es que decís... Poseer a los... Mira. A los que están muertos. Pero si sos terrorista no va a poder.
Este Bob Perry es un hacker. De nada. ¡Maricona! Adiós. De nada. ¡Verga! A ver, a ver, a ver. Picnic. Piola. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Otra vez! ¡Ganamos! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué carajo? Ah, claro. Sí. Tengo una granada. ¡Cómo no! 9000. Madre. No me acuerdo cómo se corría. ¡Ah! ¡Ah! Ven. Listo. Qué idiota. ¡Madre! ¡Ah! ¡No! ¡Qué de juego! ¡Nada! ¿Qué hacen? ¡LOL! ¡Ah! ¡Que camina en el agua! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¡No manda el mouse! ¿Qué? ¿Qué? Trechadura. Bien, ¿a dónde se fueron estos hijos de la gran puta? Te van a censurar el video. Quiero decir que por ahí me cambio el nombre. Por ahí no va a ser todo el juego, todo el nivel, todo el canal de Geometry Dash. Por ahí, porque me están gustando. Tal vez Minecraft, que antes lo jugaba pero me aburrió. Por ahí a la gente le gusta. ¡Este Perry es indestructible! ¿Qué? ¡Pero si es indestructible! ¿Qué carajo? ¡Que yo mi mamá! ¡Ta madre! Ametralladoras. MP7. Todavía no salieron los MP6. O tal vez sí. No sé. Hay que ver en Mercado Libre. ¿Y este campero? Campero puto. Ah, te asustaste. ¡La verga! ¡Uy! ¡Salto mortal! ¿Qué? Vamos, 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 vamos. ¡Que llueva! La vieja está en la cueva. Los penes grandes cantan. Vos te vas por allá y yo me vengo por acá. ¡Queda Dean! ¡Dean! ¿Dónde está Dean? ¡Dean! ¡Dean! ¡Ah! ¿Dónde mierda está? Puto Dean. Se esconde el puto. Ahí está. ¡No!
Bueno, por lo menos gané. ¡Ganó mi equipo! ¡Putos programadores! ¡Go, go, go! Nos vamos a jugar a un server ahora. Seguro. Campero puto. Ah, qué lindo. Recién desayuné. ¡No! Este Perry es indestructible. ¡Me cago en Dios! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! Listo. Estoy usando Dog. ¿Qué es eso? ¡A la verga! ¡Dios! ¡Dios! ¡Bien! ¡La gané, putos! ¡Ni! ¿Qué carajo? ¡Hala, putos! A la verga, cierto. Pensé que era un cadáver ahí. La verga. ¡Que se van, putos! Yo lo sigo. ¿Pero a dónde se va, mierda? Puto. Recargo. Bien. Puto camperos. No les dieron ni pelota para programar a los putos bots. Dios. Esta verga que no abre. A ver, quedan todo menos uno. Qué verga. Ah. ¡Oh! ¡No, no, 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 no! A mí no me cagas, puto. ¿Qué carajo? ¡Ah! ¡Qué idiota! LOL. Bien, putos. Din queda Din. ¡Queda Din! ¡Queda Din! ¡Queda Din! ¡Dale, puta! ¡Ah! Bueno, nos preparamos. Ahora es momento de jugar a los servidores. Bien, estamos preparados para mí que para el servidor. Así que... ¡vamos! Bueno, mientras aprovecho que tal vez, no sé, haga una serie apagando televisiones. Ya. Me compré un S4 mini y tiene la opción de infrarrojos. Verga, verga. Mejor después. Tiene infrarrojos y eso te permite apagar todo lo que tenga control remoto. ¡No!
¡Qué verga! ¡Qué asco la foto que se ponen! La verga. Todavía no me voy a mostrar mi cara. Ya hice varios videos, pero los eliminé. No me gustaron. Es como una mini conciencia que me dice, este video te quedó mal, descártalo. Bueno, es algo así, más o menos. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Bien, 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 bien. Ametralladoras. Pero venta. ¿Pero qué carajo? Se escuchan voces. ¡Hala, putos! Hola. ¿Me pueden escuchar? What the fuck, ¿se me vino Charlie a la habitación o qué? ¿Qué? ¿Qué? Ayuda, opciones. Hola. ¡Ah! ¿Me pueden hablar? Se me vino Charlie a la habitación, ¿o qué verga? ¿Qué carajo? Hola. ¿Qué? 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 ¡Ta madre! Ametralladoras, pero anda. A ver, LOL, pero me pueden hablar, a ver, hola. Hola. ¿Qué? Oh my fucking god. Ah, LOL, me cegaron 2 veces. ¿Qué carajo? A ver, habla. ¿Se me escucha? Puto. Hola. ¡Hola! ¿No? ¿Hola? ¿Qué carajo? ¿Se escuchan voces? ¡Ah! ¡Verga larga! ¡Verga larga! ¡Ah! Que recién me levanto. ¡Hola! No me dejen solo. Bueno, por acá voy a dejar el video. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like, compartir, favoritos. Y como saben, este es mi primer... Bueno, no es mi primer video, pero es el primer video que hago de algún juego que no sea Geometry Dash. Así que bueno, bye bye.